muchas personas a lo largo del tiempo han definido el arte. Unos a través de las disciplinas, otros a través de las emociones y otros como la voz misma del ser. Aquí nos gusta concebirlo como la mejor versión de cada práctica y de cada persona. Discutible, ¿no? Conversemos y dejémonos cautivar por las historias vivas, llenas de arte. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todas, todes y todos. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Háblame de Arte. Hoy en la calurosa Cúcuta, norte de Santander, mi ciudad. Me encuentro muy feliz porque en este episodio... Perdón, lo siento. Bueno, él ya hizo su entrada. No era el redoble de tambores necesario para la entrada. Hoy tenemos al increíble, a mi gran amigo, una persona que admiro muchísimo por su proceso, por todo lo que significa él para el arte también en esta ciudad y pues de donde él viene, que ya nos contará un poco. Él es Camilo Moreno. Hola, Estefanía Orozco, alias Estrellita Errante. Estoy demasiado feliz, un poco nervioso, debo decir, de estar en este tercer episodio de Háblame de Arte. Los felicito, aprovecho a felicitarlos al dúo dinámico por este espacio tan interesante que de alguna manera también da una apertura a nuevas conversaciones en Norte de Santander y en muchos lugares también. Así es, Cami. Pues reiterarte que donde esté, pues siempre será tu casa. Y pues bueno, hoy Háblame de Arte quiere empezar como hablar en torno a todo lo que ha sucedido, a todo lo que en lo cual tú te has podido como mover alrededor del arte. Y yo quiero que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, sepan pues quién es Camilo Moreno, dónde naciste, hace cuánto, cuéntanos un poco. A ver, soy un bogotano de primera generación, debo decir. Es decir, que toda mi familia es de otra región, de Boyacá, muy cercana también a Bogotá. Soy el hijo de una pareja que decidió buscar mejores rumbos, a sortear su suerte también en la capital del país, de una mujer campesina y de un padre que se crió en la ciudad de Tunja. Mi infancia estuvo como muy ligada al sur de la ciudad, a las montañas, pero también a los ladrillos, a todas esas, digamos, estéticas convulsas, pero por supuesto abrigadas por todo este sendero de montañas del oriente de la ciudad, en 3 localidades, Rafael Uribe, en realidad Usme y por supuesto la conexión con Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Entonces me siento muy contento de venir de ese territorio, la verdad. Qué inspirador, ¿no? Yo me imagino que como nacer frente a estos paisajes, frente a estas dinámicas y también como donde converge pues como todo lo que llega como a poner en ti, en esa semilla, tu mamá, como tú dices, una mujer campesina, tu padre, él es de Tunja, ¿no? Sí, es Tunja. Pues un pueblito cerquita, pero se crió en Tunja. Okay. Al contrario, mi madre también es de un pueblo cerca, pero estuvo toda su infancia en el campo, en la vereda, y luego sí hizo su tránsito a la ciudad. Bueno, Cami, me surge como esa pregunta de Camilo, como en qué se desempeñó, ¿no? Pues como que pasó su momento de ser niño, de crecer, pero ya cuando te encuentras como frente a pensar si estudiar una carrera o no, vivías en Bogotá, en Usme, ¿no? En Usme, ¿qué estudiaste? ¿Cómo empezó? ¿Cómo a desarrollarse tu vida profesional? Bueno, debo decir que
ese tema de estudiar para mí era como la única opción a de alguna manera poder tener otras posibilidades similares a las de mis compañeros, digamos, del barrio y demás, de ciertos caminos ahí estigmatizados o estereotipados. Y eso lo comprendí pues entrando a la universidad, ¿sí? Para mí la universidad fue una apertura a muchas posibilidades, a entender que la realidad se puede ver de diferente manera, a que uno se puede apasionar por cosas que usualmente en la cotidianidad uno no ve que se puede apasionar, ¿sí? Entonces para mí fue muy importante. Yo estudié licenciatura en psicología y pedagogía en la pedagógica. Inicialmente, allá también hice una maestría en desarrollo educativo social y acá me encuentro estudiando una especialización en alta gerencia. Sin embargo, pues es interesante que luego podamos un poco revisar cuál sería como, o cómo este proceso me llevó a hacerme preguntas a nivel, digamos, de lo estético, a nivel del lenguaje artístico. Bueno, Cami, me gustaría escucharte como hablarnos un poco a las personas que pues que están escuchando y que les interesa como o que tienen mejor estos perfiles como sociales, que han como dedicado sus estudios también un poco, digámoslo así, como a la pedagogía, a lo social. eh, ¿Qué conexión esto tú crees que tiene con el arte? Pues claro, una percepción muy personal, pero pues me gustaría como dónde convergen en tu vida, por Vale, ejemplo. pues inicialmente tengo que decir que yo siento que hay muchas comunidades, muchos espacios, territorios específicos que no tienen acceso a lenguajes artísticos que no son usuales, ¿sí? En el desarrollo, digamos, de las cotidianidades de los espacios y demás, cosas muy concretas como que espacios culturales son limitados, que la creación artística en técnicas y disciplinas específicas pues no están ahí al alcance de la mano y demás, y eso tiene un montón de implicaciones en la manera como pensamos, cómo nos desarrollamos, en los sueños que tenemos y demás, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí yo siento que encontramos como ese encuentro entre lo social, entre la intervención comunitaria, la acción comunitaria y los territorios que tienen condiciones específicas y muchos de ellos que no tienen acceso a el desarrollo de lenguajes artísticos, ¿sí? Inicialmente. Ok. No, pues indiscutiblemente también en mi perspectiva del arte considero que también las intervenciones comunitarias a través como de herramientas artísticas hacen la diferencia en las comunidades, como que es un nuevo lenguaje que nos permite conectarnos con niñas, niños, adolescentes y jóvenes y yo siento, bueno, que ese va a ser un tema donde vamos a demorarnos bastante más adelante. Pero antes, como en este proceso, bueno, ya nos contaste dónde estudiaste, cómo lo hiciste, pero quiero saber, siguiendo un poco lo que nos contabas, ¿qué significó para ti estar en la universidad en temas de, como en lo personal? Aparte, bueno, me dices que te abrió mucho la mente, el poder conocer otras personas, pero también cómo esto cambia la percepción de una persona como un poco más específico. Sí, Cuéntanos más. sí, es que todo tiene que ver un poco y nos acercamos a la apuesta de Surcallejeros, es a reconocer la experiencia como algo básico y necesario, ¿sí? O sea, mis acercamientos en la universidad están marcados por recuerdos muy concretos que para muchos pueden ser como muy obvios y demás, pero para mí fueron fundamentales y contundentes. Por ejemplo, reconocer, tener diálogos sobre las formas de los árboles que habitan el espacio de la universidad, de los espacios contundentes. Para mí ese tipo de diálogos no eran usuales y tan concreto como que un día reconocí, hey, este árbol es particular, tiene unas siluetas, unos pliegues,
está en un momento histórico particular, puedo hablar sobre su movimiento, puedo reconocer su conexión con el territorio. Eso me lo permitió la universidad y desde allí pues se generaron preguntas muy concretas sobre cómo lo estético, lo visual, que reconocemos cotidianamente pueden tener un significado estético, puede ser tomado como un símbolo para hablar de la historia de los territorios y demás. Entonces las calles, los perros callejeros, el sinnúmero de seres que habitan los espacios públicos, las fachadas de las casas, todos son posibilidades de elementos para un lenguaje artístico, para un lenguaje estético, ¿sí? Están cargados de símbolos y quizás esa fue mi posibilidad de desde también lo pedagógico poder reconocer esa fuerza en los elementos que reconocemos como naturales todos los días, que hemos naturalizado y demás. ¿Escuchaste los perros callejeros? Por ejemplo. Bueno, Cami, entonces llegas a la universidad y empieza como un mundo nuevo para ti, de descubrir, de explorar, de encontrar magia en las cosas cotidianas que muchas veces en una familia colombiana, no podemos generalizar, por supuesto que no, pero no nos, como que eso no está tan, como que no le interesa mucho a las personas, que uno se pueda perder en los detalles, como tú decías, en las formas, y qué importante es, ¿no? Poder darle significado a otro tipo de cosas que siguen pasando alrededor de nosotros. Me gustaría que hablaras un poco sobre Surcallejeros, ¿no? Surcallejeros, ese espacio o ese colectivo, ese grupo que tú has liderado y que se basa bastante como en esto, en el reconocer el arte que habita en las cosas cotidianas. ¿Cómo empieza Surcallejeros? Vale, antes de responderte a propósito de lo que dices, yo lo que entendí también es que no es que la gente, digamos, mis vecinos en ese entonces y demás, no es que no les interesara hablar sobre eso, sino que no existían espacios para hablar sobre eso, porque aunque había otros elementos que se priorizaban en la cotidianidad y no habían otros actores que permitieran también que esos espacios se abrieran y demás. Entonces, justamente Surcallejeros nace desde esa perspectiva de abrir espacios para hablar sobre lo público inicialmente, sobre los espacios públicos como espacios de encuentro y de creación colectiva de sentido en las comunidades, ¿sí? Pues la anécdota, digamos, de cómo empezó de manera muy concreta fue en un viaje que hice por Sudamérica, haciendo un registro de perros callejeros por toda Sudamérica, ¿sí? Fue muy chistoso porque yo cogí una flota en el terminal de Bogotá que decía Bogotá-Lima. Era el primer viaje que hacía esa empresa, que conectaba esas dos capitales, digamos, suramericanas muy poderosas en 3 días sin descansar y demás. Y era también como una necesidad de irme, de reconocer también otros escenarios y demás, de sentir que podía ir lejos, estar lejos del lugar donde viví toda la vida. Y pues ya el interés por los perros callejeros como un símbolo de lo público, como un símbolo de lo que de alguna manera se omite, pero que representa toda una cultura, representa la manera como vivimos, los afectos, también las responsabilidades que asumimos como ciudadanos y ciudadanas. No sé, creo que es un símbolo que permite hablar mucho sobre los espacios que nos pertenecen a todos y demás. Entonces ahí comenzó, y luego pues vinieron otros intereses también de espacios públicos, urbanos y rurales también, a lo largo del viaje y ya en otros escenarios y en otros momentos de la vida. Eso fue en 2014, vamos a cumplir ya 10 años. No, pues brutal, Cami.
Claro, yo también me refería como el anterior a que desafortunadamente como las realidades del contexto no nos permiten como siquiera pensar en poder ver otras realidades, ¿no? Y apreciar otras cosas. Y yo considero que el arte como que cuando se pone en la mesa, en los espacios, en los lugares, en las instituciones, en los lugares alternativos donde también se gestan como estos procesos de conocimiento, ¿no? De compartir conocimiento, es allí donde encontramos, por ejemplo, como lo enorme y grande que significa para mí que tú hayas hecho un recorrido por Sudamérica como capturando y observando perros callejeros. O sea, que vuelvo y repito, ¿no? Como digamos, en nuestro contexto colombiano puede que suene descabellado, ¿no? Cómo podríamos viajar a hacer esto. Pero definitivamente como que yo le apuesto y yo sé que tú también en los espacios en los cuales has estado y los que te he conocido, le apuestas a que hay otras maneras de hacer las cosas, de verlas, de percibirlas. Y pues yo soy fan de Sur Callejeros desde que pues le conozco y me gustaría también como escucharte, bueno, vas a Sudamérica, haces como este recorrido, llegas, eh, también sé que se ganaron pues distintos como estímulos, no sé cómo se llamen, y qué sigue, como con qué te Vale. conectas. Vale, sí, pues inicialmente fue muy también sorprendente cómo ha evolucionado estas intencionalidades que inicialmente fueron individuales y cómo generaron a conectarse con otras personas que también de alguna manera estaban interesadas. Yo nunca pensé que eso iba de alguna manera a mutar en procesos como más concretos, ¿sí? Eh, y terminó siendo, pues creando algunos procesos de observatorios de espacios concretos, inicialmente de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Comenzamos haciendo un registro de las imágenes de los territorios de las comunidades de los cerros orientales de Bogotá, que atraviesa de sur a norte toda la cordillera y fue muy, 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 muy satisfactorio comenzar a ver un montón de imágenes inéditas, de sonidos y de videos también, que podían comenzar a socializar la vida de estas comunidades que de alguna manera también son omitidas y comenzar a reconocer la importancia que tenían ellos, por ejemplo, al ser de alguna manera los habitantes de estas montañas que tienen un interés ambiental gigante para la ciudad y demás. Luego hicimos el observatorio callejero de convivencia en la localidad de Engativá, registrando también escenarios o más bien perspectivas inéditas desde los jóvenes de la Okay. ciudad. O sea, como que los jóvenes tomaban las fotos y realizaban todo este proceso acompañados de ustedes, de Sur Claro que Callejeros. sí, así, y luego pues eso lo montamos en galerías virtuales, en galerías físicas que generaban diálogos de ciudad, diálogos sobre lo que usualmente no percibimos, pero que tiene todo el contenido, digamos, cultural y simbólico eh, que construimos a diario en las diferentes comunidades. Y ahora, a propósito de tu pregunta, pues estoy muy contento y muy feliz de poder eh, desarrollar acciones de observación, digamos, estética de la realidad en el Catatumbo, aquí en Norte de Santander. Estamos en este momento desarrollando un proceso de observatorio también de prácticas culturales en varios municipios del Catatumbo, y eso para mí ha sido muy fuerte, muy sorprendente, justamente porque es un territorio absolutamente poderoso que tiene toda una carga cultural que representa también un poder ambiental gigante de la región, eh, y que va a ser contado a través de sonidos, imágenes y videos por las comunidades que habitan estos territorios y muy seguramente va a generar muchos diálogos en la región sobre cómo estamos persiguiendo estas realidades que también están olvidadas, están estigmatizadas y están invisibilizadas. Total, no, qué brutal, qué proceso tan
como tan inspirador, Cami. Y bueno, me encanta que estés en el Catatumbo, que como que todo eso que vivieron en Bogotá, en las distintas localidades, ahora se pueda dar pues por estos territorios, en este departamento tan rico en como lo que tú dices, en cultura, pero también con mucha estigma. Quisiera saber y que nos cuentes cómo llega Camilo Moreno y cómo llega Sur Callejeros a este territorio, a la ciudad frontera. Bueno, eso fue un recorrido hacia el norte. Yo salí de Bogotá a los 28 años eh, por temas fortuitos a nivel laboral, pero también porque tenía una necesidad de irme. Ya 28 años en un espacio, recorriendo las mismas calles, así tuviera muchas formas de ver las mismas calles, que de hecho eso sirvió para vivir 28 años. Eh, yo necesitaba salir, estuve 2 años en Boyacá, también tuve la oportunidad de recorrer 30 municipios del departamento, con temas de trabajo, de un En poco de Boyacá. mi formación en Boyacá, trabajando sí, procesos de participación con niños, niñas y adolescentes. Luego estuve en Bucaramanga trabajando un tiempo, y luego llegué aquí a Norte Santander a trabajar en plena frontera colombo-venezolana en La Parada, también con un proceso muy interesante con niñez y adolescencia migrante, y cada vez pues me siento pues más agradecido de esa posibilidad de haber recorrido estas regiones haciendo lo que me gusta, y siento yo que también este proceso que estamos haciendo ahorita con Sur Callejeros es como dar también mi propuesta de nuevos diálogos en la región, a propósito de lo bien que me he sentido acá, porque me siento muy contento. No me quiero ir todavía. ¿Ya cuántos años llevas acá, Cami? Voy a cumplir 4 años. ¡Ah! Sí, ya va pasando los 3 y medio, entonces Uy. ya casi los 4. Bueno, Camilo Moreno, ya con 4 años en el territorio, yo creo que nos podrías responder una pregunta muy significativa como para nosotras, nosotros habitantes de frontera. ¿Cómo es la movida artística y cultural por este territorio? ¿Cómo es lo que está pasando y lo que se está gestando aquí desde Bueno, que llegaste hasta hoy? vale. Sí, yo llegué en el marco de la pandemia, debo decir, donde veía todas las calles solas y demás. También llegué con unas ideas que se han transformado frente también a la dinámica, a la oferta cultural en la ciudad. Eh, que debo decir que gracias a varias personas, pero sobre todo a ti, pude reconocer una ciudad llena de propuestas artísticas, llena de muchas intenciones creativas, con este tema de la frontera muy marcado como una propuesta estética de reconocimiento de la diversidad, de lo que significa las fronteras en nuestras mentes, en nuestro accionar. eh, y cada vez me sorprendo más de movidas alrededor del teatro, de producciones desde lo audiovisual y demás. Por supuesto, desde lo comunitario, desde las comunidades, debo decir, siento que a nivel ya de lo público, de la gestión pública, hay unos insumos interesantes, hay una base que espero no se pierda, eh, pero también es necesario potenciar más, como reconocer que esta ciudad puede tener muchas más dinámicas culturales, y que lo necesitan, y que está el público también ahí para fortalecer ese escenario artístico y cultural. Cami, me gustaría que nos compartieras 3 aprendizajes que te ha dejado este territorio en temas artísticos muy personales. Nos puedes contar una anécdota, no sé, lo que quieras, así como cosas que te hayan como marcado muy fuerte, que también podría ser como con el contexto colombo-venezolano, ¿no? Como con estos chicos, chicas, adolescentes, con los cuales pues has tenido la oportunidad de compartir, como con todo lo que se mueve en esta frontera. Ujú. Nos gustaría como escuchar 3 aprendizajes de una Vale. persona que viene de afuera. Vale, pues inicialmente creo que el tema de la diversidad
y de la diferencia se encarna mucho acá, ¿sabes? Porque sí, aquí de pronto sí también hay como unas ideas en algunos sectores, ideas tradicionales, por ejemplo, de, de cómo se estructura una sociedad o cómo se debe vivir, pero también hay toda una dinámica contemporánea de cuestionar muchos temas que están relacionados también a la posibilidad de expresión de diferentes comunidades y demás. Entonces, sin embargo, y con ese sector tradicional, con esas personas que ven de alguna manera la vida, inicialmente yo pensaba cuadriculada y demás, pues son personas absolutamente valiosas que tienen que aportar un montón de cosas al territorio, que tienen unas perspectivas válidas y que deben ser dialogadas y demás. Entonces, yo lo primero que aprendí aquí en Norte Santander es a trabajar desde la diferencia, a reconocer al otro como diferente, a que no necesita pensar igual que yo para construir cosas. Lo segundo es, sí, efectivamente todo el tema de, ¿cómo decirlo?, de ciertas estigmatizaciones, ciertos prejuicios, como esos prejuicios y demás terminan opacando las individualidades de personas que vienen transitando en el espacio, de migrantes y demás, como conocerlas, trabajar con ellas, pues me hace reconocer también cuánta violencia hay en uno en términos de lo que uno piensa y demás, específicamente con el tema de la xenofobia, de la porofobia, y como es importante acercarse al otro, ¿cierto? Estigmatizado al otro que uno ya cree que es de una manera determinada, para escucharlo y entender que definitivamente no tiene que ver nada con esas formas así muy encasilladas de pensar del otro y demás. Entonces, eso también fue muy importante y nada, pues que el norte de Santander es como un lienzo, es hermoso, tiene las personas, las montañas, los ríos, es increíble toda la diversidad también en términos de lo ambiental, de lo cultural que hay en este territorio. Eso es lo que me gustaría resaltar también. La diversidad cultural que hay acá, uno pensaría, también desde afuera, los cucuteños, los norte santanderianos, aquí hay un montón de culturas también que convergen a propósito también de su dinámica de frontera. Entonces, Total. eso también es un insumo para la creación muy importante. Gracias, Cami. Me gustaría, bueno, hablar un poco sobre esa nueva experiencia que estás teniendo aquí en el territorio, referente como a una especialización en alta gerencia, ¿sí? Sí, la vida no es muy seria en sus cosas. Me gustaría como en términos, no sé, artísticos, culturales, cómo es esa perspectiva desde pues las personas que están estudiando alta gerencia en nuestro territorio frente a estas temáticas. ¿Has Ujú. encontrado como cercanía o pues no? Pues inicialmente una de las reflexiones que he tenido es que sí es necesario tener como formación en términos de liderar procesos, ¿sí? Em, y desde lo cultural y desde lo artístico y desde la gestión también en estos sectores es necesario tener herramientas para poder liderar de la mejor manera procesos, ¿sí? Eso Claro. es súper importante y siento que desde ahí también es como mi, mi forma de ver las cosas para continuarla y finalizarla. Claro, o sea, como que si siempre decimos los mismos están allá, y no se escuchan otras ideas, pero pues a veces como que no, pues no tenemos como las herramientas de La cómo llevar las formación, ideas allá, claro, ¿no? necesitamos formación, necesitamos construir saber, necesitamos tener panoramas generales de cómo se hacen también en otros territorios y demás, y también verlo como un sector que de alguna manera pues también genera cierto mercado, ciertas ofertas y demás, a Poder, propósito también de que los artistas estén bien remunerados, de que existan escenarios dignos, perdón, para la circulación cultural y artística. Todo eso se hace también desde la gestión pública, entonces es ujú, importante
también tener como ese panorama de trabajo, de reconocer las dinámicas y demás que ocurren en los escenarios que se toman decisiones. Entonces, como que, bueno, ya me hablas de una perspectiva muy personal, pero ahora, ¿cómo ves el gremio? Me encantaría Pues yo veo el saber. gremio muy preocupado por otros asuntos, debo decirlo. Ok. Pues es que también hay muchos asuntos que deben dar respuesta, Ujú. pero desde, digamos, algunas personas que se están perfilando en el sector público y demás, siento que es necesario poner más en la agenda lo cultural y lo artístico como un insumo para el desarrollo, como un insumo para generar escenarios de equidad, pero también escenarios de productividad, ¿sí? Creo que no está no lo siento tan claro en la agenda, por lo pronto, en mi experiencia personal. Ok. ¿Listo? ¿Nos fuimos? Bueno, antes de irte, Cami, eh, me gustaría que nos contaras cómo tu relación con el arte hoy en día. Bueno, gracias por preguntarme porque sí quería hablar de eso. Para mí el arte no ha sido la formación, digamos, de una técnica específica, sino ha sido una posibilidad de reconocer la cotidianidad de diferentes maneras que me han sanado también, que me han hecho tener otras prioridades en la vida, que me han permitido reconocer también las individualidades de los seres que habitan este planeta y por supuesto que eso se traduce en temas de empatía con el otro, con la otra, eh, en búsquedas personales, en buscar, en tener más tranquilidad de sí mismo, eh, al no cumplir con los estándares sociales y todo lo que tú quieras, sino a tener miradas diferentes de la vida, de las cosas, de los otros, en un contexto en el que hemos crecido todos eh, en este país y es la guerra, es el que eliminar al otro, sí, como una primera manera de generar la interlocución y demás. Espero que estemos saliendo de eso y demás. Siento que el arte es esa salida también a las mismas formas que han generado unas consecuencias muy claras actualmente. Entonces, eso siento yo que podría ser esa conexión con el arte. Gracias, Cami. Yo creo que esto es Háblame de arte. Y para despedirnos, me gustaría a mí saber, y yo creo que las personas que conocieron un poco de Sur Callejeros, qué se viene para Sur Callejeros, dónde podemos como estar pendientes de todo lo que se hace y pues cuéntanos. Sí, pues inicialmente de Sur Callejero se viene como la posibilidad de visibilizar más lo que hemos hecho, ¿sabes? Ujú. Porque hay muchas cosas, por ejemplo, a mí me encantaría poder tener un espacio de exposición de perros callejeros de Sudamérica, Hermoso. eso siento que generaría ciertos diálogos y demás. Por supuesto que el trabajo que se está haciendo en el Catatumbo me gustaría que viajara a otros lugares de la región, pero por supuesto del país, ¿sí? Entonces siento que queremos como centrarnos más en la posibilidad de compartir lo que hemos hecho y en invitar a que en otras regiones podamos observar de manera estética nuestro diario vivir. Gracias, Cami. Bueno, ya para despedirnos, ahora sí, algo más por decir, algo que compartir con nuestra comunidad que se está gestando. Estefano, pues muchas gracias, en serio, este espacio es muy poderoso y creo que van a venir gente muy poderosa con la que vas a dialogar y eso me llena de mucho orgullo estar acá. Y lo otro, por supuesto, es que nos sigan en redes, por supuesto, en Háblame de Arte y en Sur Callejeros, en todas las redes, ahí estamos. Así es, muchas gracias a las personas que nos escuchan, que nos siguen por las redes, que están pendientes de nuestro contenido. Y bueno, esto es un sueño. Gracias a Camilo por aceptar la invitación a Sur Callejeros y nos escuchamos y nos vemos, nos oímos en otra oportunidad en esto que se llama
Háblame de arte. arte.